Vamos a arrancar para hacer honor a los que llegaron a las 4, a los que llegamos a las 4. Así que bueno, y queda grabado para los que lleguen después o quieran ver algo. Hola Camila, que ahí Camila está saludando, y a todos y todas los que se ven ahí ya en sus casas, como siempre, transmitiendo mate en mano. Ahí veo termo en primer plano, impresionante. Hola Sofi. Bueno, vamos entonces a trabajar el teórico de hoy. Vamos a tratar de hacer un teórico corto, porque tenemos prácticos. Es un teórico que tiene lo suyo, así que vamos a ver cómo nos va. ¿Por qué digo que es un teórico que tiene lo suyo? Porque es el tercer recurso crítico. Para quienes vienen leyendo el material, el artículo que escribimos con Mercedes y con Melina, ya lo habrán leído. Para los que todavía no lo leyeron, los invitamos a hacerlo. Y es un teórico distinto porque trabaja sobre la importancia que tienen los números, la importancia que tienen las cifras, la importancia que tiene el dinero, el presupuesto, para pensar la política pública y pensar los procesos de gestión. Esto es un componente para nosotros muy, muy importante, por eso es parte de nuestros recursos críticos para poder gestionar. Y también, como les decía el teórico pasado, está como de alguna manera pensado en clave de, bueno, tenemos que poner a jugar algún conocimiento, alguna capacidad en relación a este tema cuando gestionamos. No importa dónde gestionamos, no importa en qué escala de política pública gestionamos, si estamos en un centro de salud, si estamos en una escuela, si estamos en un movimiento, si estamos en un movimiento social, ¿no? Digo, si estamos en un ministerio, digo, estemos donde estemos, el presupuesto va a ser importante. Entonces, entendemos que las trabajadoras y los trabajadores sociales estamos llamados a ser parte de procesos de gestión durante todo nuestro ejercicio profesional, y entonces entendemos que ustedes tienen que poder manejar algunas cuestiones vinculadas al presupuesto, no, como decimos siempre, para convertirse en especialistas en número, porque para eso están los compañeros contadores, los compañeros administradores, las compañeras que manejan esos temas, pero sí para sentarnos en una mesa y no tener la mitad de la visión oculta o la mitad de la visión cegada. ¿Por qué? Porque partimos de una frase que de alguna manera explica por qué esto es un recurso crítico, que es una frase que plantea Matus, que dice: el presupuesto es el plan. Así cerramos la clase pasada, y vamos a abrir entonces este teórico con esa afirmación. Matus va a decir que el plan estratégico de cualquier organización se tiene que ver reflejado en su presupuesto. Si nosotros o nosotras tenemos distancia entre lo que supuestamente son los lineamientos estratégicos, las apuestas estratégicas, los objetivos estratégicos, como les quieran decir, y el presupuesto, entonces ahí estamos haciendo trampas, por decirlo de alguna manera. Estamos identificando con absoluta claridad que esa organización tiene, en principio, un doble discurso. Esa organización tiene, ahí Joaquín le gusta la afirmación, pero digo, en principio esa organización no está manejando o sosteniendo la coherencia que tiene que haber entre el presupuesto y el plan. ¿Por qué hablamos de coherencia? Porque las acciones valen, las acciones cuestan, las acciones se costean. Cada acción que ustedes quieran llevar adelante, piensen en los sueldos de los docentes, piensen en las escuelas que tienen y no tienen infraestructura, piensen en el movimiento de cualquier grupo que nosotros queramos hacer. O sea, nada se puede hacer sin dinero, se puede hacer mucho con poco dinero,
O se puede hacer, digo, aún la ausencia aparente de dinero, como pueden ser las voluntades, los voluntariados, las militancias, están trabajando sobre una idea de un tiempo disponible que tenemos para poner no productivo, por decirlo de alguna manera. Alguien paga o alguien puede no disponer de eso que nosotros estamos poniendo en términos de tiempo. Entonces, vamos a iniciar este teórico con esta mirada. Vamos a compartir una presentación, como hacemos siempre, que la tienen ya subida a la página. Betiana la subió hace un ratito. Vamos también a trabajar en la idea de... A ver si ustedes me dirán si se ve o no se ve. Sí, se ve. Genial. Hola, Lu. No, ahí te veo. Primero vamos a hacer, como hacemos siempre, el mapa conceptual de qué cosas venimos trabajando en esta última unidad. Ustedes tienen ahí para que no nos perdamos y para que tengamos los conceptos centrales que venimos trabajando. Y en distintos tonos de celeste y azul tenemos la apertura de los conceptos de lo que es recursos críticos, ¿no? Digo, entonces ustedes ahí pueden de alguna manera repasar por dónde andamos, y hoy estamos incorporando entonces el tercer recurso crítico, como decíamos al principio, que es la gestión de los recursos financieros. Decíamos entonces que partimos de esta idea del presupuesto desde el plan, y partimos de esta idea porque en realidad entendemos que ver cuáles son, cuántos son y cómo se distribuyen los recursos de una organización, los recursos financieros, es entenderlos en términos de institucional como analizadores de una organización, ¿no? Digo, no es algo ajeno, no es algo que no tiene que ver con las políticas sustantivas, no es algo que está alejado de nosotros, sino que en realidad estamos hablando de lo mismo. Por eso vamos a partir de esta cuestión que les decía hoy, que es el presupuesto es el plan. Una semana complicada para hablar de este tema, porque no sé si han escuchado algo en la tele, han escuchado algo del presupuesto nacional. Digo, no sé si quieren, por ahí Marcela dice que sí, ¿qué escucharon o quién lo presentó, a dónde se presentó, quién salió a decir qué? Digo, alguien que quiera compartir alguna cuestión que hayan escuchado del presupuesto nacional. A ver, vamos a escucharlos un poquito. Bueno, lo presenta el ministro de Economía para Bien. que sea aprobado por las cámaras. Bien. Y bueno, y ahí tiene cierta resistencia de los distintos actores que intervienen, ¿no? Bien. Lo que para gobernar sin presupuesto también es muy difícil, sin el presupuesto aprobado, digo. Entonces, por eso la importancia de que se apruebe y tenga consenso. Exactamente. Bueno, esto que dice Marcela en su intervención nos tira varios datos importantes. El primer dato importante es que el presupuesto nacional lo arma el Ministerio de Economía, o sea, el Poder Ejecutivo, pero quien lo aprueban las cámaras, y lo aprueban las cámaras porque el Poder Legislativo, porque tiene que salir por ley. El presupuesto es una ley de aprobación anual, que tiene que pasar por las cámaras. Hay todo un cronograma que en las fichas que ustedes tienen como lectura complementaria, que están subidas a la página de nuestra cátedra, lo pueden ver, hay una síntesis muy sencillas y muy didácticas, para que ustedes vean cómo es este cronograma de presentación de presupuesto, lo que indica justamente que estamos en fecha, hace unos días ya pasó en realidad, la presentación del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo para que esto sea aprobado. Marcela también hace referencia a la importancia que tiene tener un presupuesto aprobado. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque venimos de un ejercicio donde el presupuesto no ha sido aprobado. O sea, nosotros trabajamos con un ejercicio que fue el presupuesto que se presentó en 2020, o sea, el 2021, que no fue aprobado. El 2020, perdón, le estoy diciendo mal. El 2020 no fue aprobado,
y eso generó que se dé una situación que hacía muchísimos años que no se daba. El presupuesto se presenta desde el año 90 y pico, todos los años, y se aprueba todos los años, que es que se trabaja con presupuesto vencido. ¿Esto qué quiere decir? Que todo el dinero que entra por impuestos, por ventas, por créditos, por distintos tipos de ingresos que tiene el país, no va a ser distribuido, sino que va a trabajar con el presupuesto anterior. Toda la plata que haya de diferencia entre uno y otro se va a distribuir desde el Poder Ejecutivo sin que pase por el Poder Legislativo. Entonces esto genera una situación, si se quiere, de discrecionalidad bastante importante, y la verdad que no está bueno que pase. ¿Por qué les preguntaba qué es lo que han escuchado? Porque, como decía Marcela, digo, tercer dato importante de la intervención de ella, hay actores que van a estar de acuerdo, otros que van a estar en desacuerdo, y estos actores que van a estar en desacuerdo, una de las cosas que van a decir es que el presupuesto no tiene sentido porque se miente lo que va a haber de inflación, se miente lo que se va a ingresar en términos de justamente dinero, etcétera, etcétera. ¿Y qué pista nos da esto? La pista que nos da es que el presupuesto es un ejercicio de antelación de algo que supuestamente va a pasar. O sea, el presupuesto, como lo dice su palabra, es un supuesto que yo tengo, que tiene alguien en relación a lo que va a suceder. Entonces, lo que hacemos es hacer un ejercicio de prognosis de cuánto dinero va a entrar, y en función de ese dinero que supuestamente va a entrar, cómo se va a distribuir. Esto es igual para todas las organizaciones. Digo, nosotras nos parece importante que ustedes manejen algunos elementos de lo que es el Poder Ejecutivo Nacional, pero esto que vamos a trabajar ahora lo pueden llevar a cualquier organización. O sea, todas las organizaciones tienen un presupuesto que necesita ser aprobado, que se formula y después se aprueba, aunque sea una ONG pequeñita, aunque sea un trabajo de reforma que ustedes van a hacer. Digo, la idea del presupuesto siempre es un ejercicio de anticipación. Por supuesto, digo, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, les pregunto si alguno de ustedes o alguna de ustedes pidió un presupuesto para hacer algo en la casa hace, no sé, 6 meses. Les pasaron un presupuesto, y ese presupuesto para, no sé, pintar una parte de la casa les cobraban 10.000 pesos. Si lo van a hacer ahora, llaman al pintor y le dicen, hola, ¿qué tal? Sí, lo quiero hacer. ¿Qué les parece que va a pasar? ¿Se triplicó? Exactamente, exactamente. Eso es lo que sucede con los presupuestos. En función de las coyunturas de inflación, las coyunturas de la suba del dólar, las coyunturas de las elecciones, las coyunturas de la vida de Dios, va variando. Entonces, no es que el presupuesto miente, sino que es un ejercicio, un intento de vuelta, de no ser arrastrado por los hechos, y que cuando viene, o arrastrada, cuando viene la plata, no sabemos dónde ponerla, sino tratar de generar consensos dónde la vamos a poner y de qué manera. Por supuesto que después varía. Entonces digo, es una herramienta de planificación, pero que de ninguna manera podemos pensar que va a ser de la misma forma. Por eso digo, a veces desde la oposición o desde el oficialismo se chicanean en términos de, bueno, cuánta inflación pusiste, a qué precio va a estar el dólar. Algunas cosas no se saben y otras cosas se hacen a propósito, se bajan o se suben en función de eso. Entonces, hay algunos documentos que son muy importantes, que son sencillos de mirar y que queremos compartirlo con ustedes, digo, con la esperanza que les dé ganas de mirarlo y de pispear un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de estas cosas, porque son de acceso público. Están todas colgadas en el Ministerio de Economía. Si uno pone en Google presupuesto 2022, te tira rápidamente a las noticias, y si pones Ministerio de Economía te lleva directamente a los PDF donde están los documentos del presupuesto. Y por supuesto que para leer presupuesto desde el punto de vista del planillerío tenés que saber algunas cosas,
Pero además del planillerío, hay el mensaje del presupuesto, se llama así, mensaje, que es el mensaje que da el ministro de Economía a la Cámara, y también tenés un informe, y eso está todo en prosa. Entonces eso es lo que las invitamos y los invitamos a leer. Lo que ustedes tienen acá es una captura de pantalla de lo que es el mensaje, justamente, digo, con el número de expediente real, con todo real, es lo que se mandó, para que ustedes lo identifiquen. Esto es el mensaje de este año, que se mandó, como verán, según cronograma, el 30 de junio, y integra el presupuesto 2022. ¿Qué es lo que queremos compartir con ustedes? Una partecita del mensaje. Y queremos compartir con ustedes esta partecita del mensaje, porque en esta parte, en el segundo párrafo, y ustedes lo tienen resaltado abajo, dice el ministro de Economía, plantea cuál fue o cuál es o cuál será el objetivo del ejercicio fiscal. Ahora vamos a ver en un ratito, pero el ejercicio fiscal va desde el 1 de enero de cada año al 31 de diciembre de cada año. Y lo que ustedes pueden ver acá en el ejercicio para el año que viene, está resaltado de alguna manera que el objetivo central es la consolidación de la recuperación económica. Eso es lo que se propone. Y esta consolidación de la recuperación económica está afectada por la pandemia. Digo, el año pasado, cuando vimos con los compañeros y las compañeras de la cursada del año pasado, vimos cómo por primera vez la cuestión del COVID aparecía en un mensaje del presupuesto. Piensen que en los años anteriores nunca había aparecido. Y piensen entonces cómo no solamente está la cuestión del COVID, sino que aparece la importancia del aumento del empleo y de los ingresos familiares para mejorar las condiciones de vida de toda la población. O sea, las tres cuestiones que aparecen es consolidación de la recuperación económica, el aumento del empleo y de los ingresos familiares. Ese es el objetivo que se plantean para el ejercicio 2022. Ahora, si miramos, para pispear un poco, digo, qué es lo que se proponía el ejercicio 2021, lo tienen después. Y fíjense que a diferencia del anterior, vuelvo al anterior, que era consolidar la recuperación económica, acá se habla de consolidar una estructura productiva. O sea, se hablaba de la necesidad de poner una estructura productiva a funcionar. Digo, no hablaba, como en este caso, de intentar recuperar la economía, sino acá directamente poner a marchar una estructura productiva que contribuya al bienestar económico y social. Fíjense cómo son variaciones importantes porque de vuelta marca la prioridad de la política. Y fíjense cómo en la segunda parte aparece la cuestión del COVID. O sea, ya no es una estructura que está atravesada por el COVID, sino enfatizando la administración de la emergencia sanitaria. Lo que para el 2021, o sea, para el presupuesto del año pasado, plena pandemia, pleno brote, con un montón de casos, para el 2021 decía, bueno, tratemos de consolidar una estructura productiva porque no hay, y además, porque está todo hecho pelota, porque está todo desguazado, hay que poner en marcha algo que está desarmado. Y además tenemos que enfatizar lo que es la administración de la situación de emergencia sanitaria. Eso desaparece como centralidad en el objetivo y pasa a ser una situación de contexto en la primera que vimos, ¿no? Digo, paso hasta acá. ¿Es claro esto? ¿Cómo se ve? Digo, ¿lo pueden mirar claramente? ¿Sí? Bien. Digo, si no, es el momento. Fíjense cómo hasta ahora no hablamos de números, sino que hasta ahora lo que hablamos son de priorizaciones estratégicas que hace un gobierno y lo pone en un mensaje. Esto, desde el año 2000, ustedes lo tienen todos los años. Y es un ejercicio interesante porque podés ver cómo cada gobierno
va planteando sus objetivos y va haciendo modificaciones que permiten entender después, bueno, a dónde va la plata, cuáles son las prioridades, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué les pongo yo acá? Algo que fue muy fuerte en el inicio de la pandemia, pero que fue más fuerte todavía cuando asume Alberto Fernández como presidente. Él pone como proa del proyecto el tema del hambre. Esto fue, de alguna manera, cuando empieza la pandemia, la preocupación del gobierno, por lo menos desde el punto de vista discursivo, digo, yo acá no estoy haciendo valoración en términos de qué me parece, sino que estoy intentando describir, la cuestión del hambre es lo que de alguna manera da el sentido a la cantidad de plata que se invirtió en el IFE, en lo que fue los bonos de la asignación universal por hijo, lo que fue la tarjeta alimentar, lo que fueron los bonos a los programas sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que ustedes ven a la derecha, en términos de, esto es, de vuelta, es parte de este documento que yo les digo que se mandó al Congreso, son los millones de pesos, que fíjense que son millones de pesos, del dinero que se invirtió durante el año 2020 para afrontar a la pandemia, que fueron todas cuestiones que el presupuesto 2021 reprodujo para poder administrar lo que se hacía. Y fíjense, el presupuesto del PBI, digo, lo grande que es, lo importante que es, digo, en términos de participación, para que ustedes vean la decisión fuerte en este sentido. No solamente tuvo que ver con ingreso a los sectores que menos tenían, sino algunas otras cuestiones, como fue la ATP, o como fueron lo que es la línea de fortalecimiento a la producción, o la línea de fortalecimiento a las provincias, donde podemos ver la plata que se puso. Pero insisto, podemos mirar en los números la política que estamos viendo en un gobierno determinado. Cuando nosotros lo miramos desde el punto de vista más metodológico, un poco lo que decía Marcela hoy, bueno, la ley que regula el presupuesto nacional es esta, es la 24.156, y me gustaría repasar tres cuestiones nada más. Primero, lo que dijimos recién, que el presupuesto siempre es de carácter anual, digo, esto es muy, muy importante tenerlo en cuenta, que se formula siempre en base a planes políticas y la propuesta de gobierno que se tiene para el desarrollo de un país, por supuesto, teniendo en cuenta variables macroeconómicas. Por ejemplo, el pago de la deuda es una de las cuestiones que va a influir fuertemente en lo que es el presupuesto. Las cuestiones que tienen que ver con los impuestos, las retenciones, todo lo que significa nuestro país en relación a otros países, va a tener que ver fuertemente con el presupuesto. Y por último, y esto es muy importante, muy importante, muy importante, lo repito 3 veces para nosotras y nosotros que somos trabajadores sociales, que el presupuesto siempre supone priorización. Y cuando uno prioriza, deja cosas en segundo plano, en tercero, en cuarto y afuera. Esto es muy importante, gente, porque un presupuesto es una priorización de políticas. Entonces yo no puedo hacer todo. El presupuesto es finito, es millonario, pero es finito. Entonces, la decisión de dónde va a estar la plata es central, porque es lo que nos explica cuáles son las priorizaciones estratégicas y qué es lo que dejamos afuera, sabiendo que siempre vamos a dejar cosas afuera. Entonces, cuando uno mira todas las cosas que no se hicieron estos 2 años, por ejemplo, porque hay muchas políticas públicas que se detuvieron, que se enlentecieron, que no estuvieron, etcétera, etcétera, tiene que pensar, por ejemplo, de dónde salió la plata para ir a buscar las vacunas, comprar las vacunas, traer las vacunas. O sea, ¿de qué estamos hablando a nivel de plata cuando hablamos de las decisiones de política? ¿De qué estamos hablando
cuando se llevó adelante la campaña de las vacunas, digo, de lo que es el operativo de vacunas. ¿De qué estamos hablando cuando se puso la plata en la tarjeta alimentar o en la AUH? Hacer eso dejó cosas afuera. Son decisiones que se tomaron, buenas o malas, pero son decisiones. O sea, el presupuesto, de alguna manera, muestra cómo un gobierno prioriza su política. Entonces, si vamos hasta acá, digo, y podemos quedarnos con esto a nivel general, digo, para poder tener un pantallazo de lo que es algunas cuestiones vinculadas a la situación nacional, me gustaría ahora traerlos un poquito más acá a algo más conocido, que es nuestra universidad. Porque el presupuesto de nuestra universidad también se maneja de la misma manera. Y fíjense cómo este presupuesto que se aprobó por primera vez, el presupuesto 2021, se aprobó por primera vez online, o sea, no estaban presentes con su cuerpo físico, sino por Zoom, tuvo esta situación que decíamos hace un rato, que como venía de un presupuesto 2020 vencido, agarró un aumento del 76% en relación a el presupuesto del 2019. O sea, nuestro presupuesto de este dinero que ustedes ven ahí, que son 14.000 millones, o sea, para que tengamos idea, como decimos siempre, que la universidad no es gratuita, o sea, es gratuita para los estudiantes, pero es millonaria para el Estado Nacional, por eso la tenemos que cuidar, la tenemos que defender y la tenemos que honrar con nuestro trabajo y nuestro compromiso, porque, bueno, es toda una inversión tener una universidad nacional que haga las cosas que hace la nuestra, ¿no? Y la universidad también arma su mensaje. Está un poco más difícil de conseguir que el Ministerio de Economía. Antes estaba más fácil, ahora hay que buscar muchitas hojas para encontrarlo, pero si tenés ganas también lo encontrás. Ponés ahí orden del día, y después de 14 millones de expedientes y 14 cositas que te parece que te estás aburriendo, lo encontrás. Así que las invito a verlo, porque siempre es un placer ver la distancia o la cercanía entre el discurso y la práctica. Entonces acá ustedes se van a encontrar en el mensaje de la universidad, en el mensaje de la Comisión de Economía de nuestra universidad, que las áreas priorizadas en nuestro presupuesto son estas tres que ustedes tienen ahí, en ese orden. Estas así aparecen: bienestar universitario, ciencia y técnica y enseñanza. María, por supuesto, sí. No, acotar que Dale. cuando, o sea, que no todas las universidades tienen el mismo presupuesto, que hay un orden de prioridad como eso también, ¿no? Estaría bueno. No Eso sé. está buenísimo, está buenísimo. Te imaginás que ustedes me dan pie y yo me engancho, porque es un tema que me fascina. Sí, totalmente, es así. No todas las universidades tienen un presupuesto distinto, sino que además es muy interesante ver el presupuesto y ver cómo las más grandes siempre tenemos mucho más presupuesto en relación a las chiquitas. Y es más interesante aún cómo se arman los presupuestos, ¿no? Digo, entonces, ¿por qué? Porque tiene que ver con la historia, tiene que ver con la cantidad de los metros cuadrados, tiene que ver con la cantidad de estudiantes, tiene que ver con la cantidad, los indicadores que se usan para asignar presupuesto. Entonces todo el mundo tiene su historia, pero además tiene una cuota federativa y además tiene mayor presupuesto por algunos indicadores que van a ver como después, bueno, y la tenemos a Analía acá como secretaria académica,
aparecen programas donde, por ejemplo, se intenta que ustedes se reciban rápido. Nos interesa muchísimo que ustedes se reciban rápido, que se baje la cantidad de años que los estudiantes están cursando, pero también es cierto que de eso depende una parte del presupuesto, porque no solo tiene que ver con la cantidad de personas inscriptas que hay en la universidad, de personas cursando, sino que también uno de los indicadores para tener presupuesto es la cantidad de gente que egresa, por ejemplo. Entonces son todos pequeños detalles, pequeños grandes detalles, que volvemos a lo mismo. No tiene que ver con cosas que no nos ocupan, sino todo lo contrario, tiene que ver con que podamos entender de qué se trata la política sustantiva cuando hablamos de esto. Entonces, para mirar algunos números, este es también una captura de pantalla del mensaje. Fíjense cómo aparecen decisiones que uno ve en los números. Primero, hay una decisión de diferenciar el aumento que se va a dar para bienestar, ciencia y técnica, facultades y colegios, de lo que es presidencia. O sea, se le dio el 40% a bienestar universitario y ciencia y técnica, y se le dio el 40% a facultades y colegios. Presidencia, que se supone que es el lugar donde se conduce la universidad, tiene menos. ¿Por qué les parece que esto es así? ¿Con qué rápidamente o lentamente? No importa la velocidad. Digo, les pregunto, ¿con qué les parece que tiene que ver esto? A ver si hay algún consejero o consejera, gente que ha estado o está en la política universitaria, que nos pueda hacer una reflexión al respecto. ¿Con qué tiene que ver, decir, la reducción, o sea, que tenga menos la porcentaje? Diferencia. Y creo que podemos pensarlo también cuando se hacen estas propuestas de que los diputados y diputadas se bajen los sueldos y demás cuestiones. Me imagino que tiene que ver con algunas cuestiones así de priorizar en momentos críticos la solvencia de otros aspectos que pueden ser más importantes, como puede ser el de bienestar estudiantil. Bien. Sos correcto, Conrado, ¿eh? Sí, para mí también tiene que ver con que, digamos, las dependencias o de lo que se hiciera, lo que gastara la presidencia no es lo mismo que lo que hay que aplicar a un bienestar estudiantil, a la ciencia, a la tecnología o a las facultades. Digo, me parece que son situaciones y escenarios distintos, entonces ahí me parece que se prioriza y se aplica distinto. Bien. Fíjense que lo que ustedes están diciendo es, bueno, hay un lugar de aplicación, un lugar de más necesidad, un lugar si se quiere, de trabajo cercano a lo que sucede con el sentido de la organización, digo, en términos de Misber, con la producción de la organización, que son las facultades y colegios, entonces le vamos a dar más a ellos. ¿Alguna otra hipótesis al respecto? Sí, ha ocurrido muchas veces que el presupuesto, en realidad cómo se arma el presupuesto también de la universidad, se hace también en función de algunos favores políticos. O sea, ha pasado fundamentalmente, donde era muy marcadamente esto fue en la gestión del ingeniero Lima, donde los que le daban su apoyo en los votos para ser rector, presidente de la universidad, las facultades que habían sido opositoras recibían una especie de castigo presupuestario en ese sentido. Ese por un lado. Después también hay algunos criterios, ¿no? Por ejemplo, en qué carreras o qué facultades se dedican a la salud. Y en eso también hay una diferencia muy grande.
y en aquellas épocas solamente recibía la Facultad de Medicina y de Odontología. Tal cual. Bueno, ahí Federico nos trae la historia, digo, y bueno, el tercero ya no fue correcto de las intervenciones, esa era la que yo estaba buscando, así que genial que tenemos el mapa. Las 3 intervenciones son adecuadas. ¿Por qué? Porque digo, por un lado, es cierto, es absolutamente adecuado pensar que las facultades y los colegios son los lugares donde ocurre la enseñanza, donde están los estudiantes, donde bueno, la cosa tiene la producción principal de la organización, entonces obviamente ahí hay que respetar eso, y por momentos pareciera que presidencia es un lugar casi administrativo, ¿no? Entonces digo, ahí hay una primera tensión donde uno pudiera decir, bueno, guarda, porque si bien es cierto que los estudiantes, las estudiantes están en las facultades, también la conducción de una organización es importante, entonces uno, si no le das la misma, por lo menos el mismo dinero, uno podría intentar pensar, decir, che, pero no es tan importante, entonces... Después está esta cosa de los gestos, ¿no? De decir, bueno, en un momento de vacas flacas, hago el gesto. El tema es que el gesto, ¿qué sentido tiene? Entonces Federico nos trae, en algún momento, eso no pasa bestialmente como pasaba antes, cuenta la historia, que directamente los presupuestos eran absolutamente diferentes y absolutamente como discrecionales en términos de cómo jugaban desde el punto de vista de los votos. Pero también es cierto que son las facultades las que votan. Entonces, obviamente, digo, ahí hay una interpretación también que puede ir en ese sentido, de decir, bueno, obviamente la cuestión de que las facultades, que son donde están los consejeros, que después eligen a las autoridades de la universidad, puedan tener más capacidad de hacer las cosas que quieren hacer, significa más presupuesto. Entonces ahí también hay una interpretación. Y por otro lado, lo que planteaba Federico es que ha habido, así como yo les decía, a partir de la intervención de ustedes, de lo que pasaba con las universidades nacionales, de cómo se va armando, en nuestra universidad, y ahora lo vamos a ver en los números, también hay cuota federativa, también hay historia, y también hay indicadores, como es la función salud, que es lo que decía Federico, donde, por ejemplo, vos tenés la Facultad de Medicina, la Facultad de Odontología, también Psicología, digo, y Trabajo Social siempre ha estado en la lucha, pero nunca nos han dado bolilla en el tema de la función salud, tiene un dinero extra importante que hace también diferencias. Por supuesto, los metros cuadrados también tienen que ver, porque no es lo mismo mantener un edificio como el de la Facultad de Medicina que mantener un edificio como nuestra facultad, donde es muchísimo más pequeño, por supuesto. Entonces fíjense lo que sucede, bueno, y acá un dato muy significativo. Muchísimo más pequeño de lo que debería ser, ¿no? Bueno, ahí la secretaria académica tiró totalmente, tiró un aviso, nos queda chica la facultad para la cantidad que somos. Ahí, Ana, ya que te tengo, ¿cómo es que se llama el PRAE, que nunca me acuerdo? Programa de Rendimiento Académico y Egreso. Bien, entonces fíjense de vuelta cómo se ven los números la decisión de aumentar el PRAE en un 100%, o sea, lo que para algunos es el 30%, para otros es el 40%, para el PRAE es el 100%. Todas estas decisiones son decisiones de política, son decisiones que tienen que ver con lo que la universidad está priorizando. Entonces, en este sentido es que les digo que los números te indican clarísimamente qué es lo que sucede. Acá tienen, por ejemplo, estos son números que hay que verlos tranquilos, digo, porque si no es como, bueno, para marearse, pero para que lo vean. En rosa puse el dinero que tienen las prosecretarías que están a cargo de nuestra facultad, ¿no? Pero miren lo que son los números. Estamos hablando de millones de pesos, ¿no?
Digo, entonces, por ejemplo, cuando vos mirás los 140 mil millones de bienestar universitario, los 140 millones, perdón, de bienestar universitario, perfecto, está dentro de las priorizaciones que dijeron. Cuando mirás los 147 millones, está en las priorizaciones que dijeron. No está primero ciencia y técnica, perdón, no está primero bienestar, como está en el mensaje. Tiene 7 millones más ciencia y técnica. ¿Se entiende? Pero sin embargo, en términos de mensaje, está al revés. Primero está, bien. Ahora, fíjense que hay otro número en otros números en esta columna que no están priorizados en el mensaje. ¿Cuáles son los números más altos después de estos dos que dijimos? Les pregunto, miren y díganme. Exacto, planeamiento. ¿Y cuál más? Administración de presidencia. Bueno. Fíjense entonces cómo acá uno puede mirar algunas cositas en términos de mirar los números de, hoy dijimos en la anterior, vuelvo a la anterior, que presidencia hacía el gesto. ¿Se acuerdan? Pero después, la administración de presidencia aparece con 83 millones. Y planeamiento con 57 millones. Son dos priorizaciones desde los números que no están reflejados en el mensaje. ¿Está bien? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, lo que es el dinero puesto en extensión con lo que es el dinero puesto en ciencia y técnica, es incomparable uno de otro. ¿Se ve la diferencia? Como vemos, extensión tiene una, ¿cómo decirlo? Para que no quede mal. Está dividido en muchos pedacitos, ¿sí? Entonces fíjense que tienen la Secretaría de Extensión Universitaria, 14.800.000, la Prosecretaría, 676.000 pesos. Pero después tenés en la otra parte la Secretaría de Extensión, Canal Universitario, 2.800.000, la Secretaría de Extensión Radio, 3.5 millones, Editorial Universitaria, 2.300.000, ¿sí? Entonces, todas estas cosas hay que verlos. Fíjense qué les llama la atención de esta columna que tienen en pantalla, a ver si lo enganchan. ¿Están ahí? ¿Se fueron? ¿Me quedé sola? Los medios de comunicación, el canal universitario con 2.876.000, y lo que más me llamó la atención fue el Radio Universidad con 3.551.000. Bien. Bueno, ese es, sí, dale. No, porque sé cuáles son los sueldos de los operadores técnicos de la radio, y digo, wow, ¿en qué se gasta tanta plata? A mí me llama la atención, Ahí vamos, ahí te respondo. A ver, ¿a quién le llama la atención la segunda intervención? En los colegios, ¿por qué el Nacional tiene más que el Bachi, que el Liceo? Bien. Primero una aclaración. Fíjense, yo no quise entrar en estas cosas, lo hemos hecho algunos años y nos odian descaradamente, pero digo, no quise entrar en detalles, pero el presupuesto se divide en incisos que es del 1 al 5, que son como categorías de cómo se usa la plata. Entonces, este presupuesto es del 2 al 5, ¿por qué? Porque el inciso 1 son sueldos. Entonces, todo lo que es sueldos de docentes, no docentes, está fuera de este presupuesto. Lo que está acá sí es contratos, en términos de recursos humanos, ¿sí? Pero digo, acá entra todo lo que es luz, gas, teléfono, contratos, proveedores, pago de proveedores, todo lo que no es sueldos entra en estos incisos. Entonces eso por la primera cuestión. La segunda cosa, la radio universidad es una institución muy, muy, muy antigua, y obviamente acá
pesa mucho esta cuestión. ¿Por qué? Porque este 30% que tiene presidencia, todas estas dependencias son de presidencia, por eso también para esto que decíamos hace un rato, bueno, de cómo no es tan sencillo decir, bueno, la política pasa por las facultades y colegios, porque también en presidencia hay un montón de política sustantiva de la Universidad de La Plata. Es explicable desde lo que se llama el aumento vegetativo. ¿Qué es el aumento vegetativo? De lo que tenés, el 30 más, de lo que tenés, el 30 más. Entonces eso te va subiendo todos los años un poco, y si nadie toma decisiones, esto va pasando. El canal universitario, que es muy poca plata en relación a la radio, y hay que ver, digo, ahí tenés contratos, entonces habría que ver, por ejemplo, por qué ese presupuesto de 3 millones y pico ahí tiene contratos seguramente, en qué está desagregado, por decirlo de alguna manera. Estas son las cosas que es más difícil acceder, no porque no estén fáciles, porque todo esto está en sistemas informáticos, así como ustedes tienen el guaraní, está el pilagá, y está el Diaguita, que son los sistemas de presupuesto y de compras y contrataciones, donde se puede ver online todo esto desagregado, por supuesto con niveles de acceso restringido a las funciones. Pero, por ejemplo, digo, esto es una cosa que nosotros ni en nuestra facultad lo hemos logrado hacer, pero es súper interesante. El cogobierno debería tener acceso a estas herramientas y estos mecanismos, porque es realmente donde se discuten la verdad de la política. Pero volvemos a lo mismo, cuando uno desconoce los sistemas, cuando uno desconoce estas cosas, cuando no podés, termina siendo una discusión de técnicos y técnicas donde lo político queda por fuera. Entonces lo que te termina pasando es que te viene algo como consejero o consejera, que tenés que levantar la mano o bajarla, y muchas veces no sabés ni de qué estás hablando, porque desconoces absolutamente todo este mundo presupuestario que es muy interesante por esto que decíamos de por dónde partimos, ¿no? Del presupuesto es el plan. Y otro dato que es muy significativo es cuando uno ve en un presupuesto números iguales de dependencias distintas. Eso es una cosa que tienen que mirar mucho, porque en general son presupuestos dibujados en el sentido de que nadie le da bolilla, no sabes después si se ejecutan o no. O digo, los números iguales en un presupuesto tienen que generar que queramos saber qué hay ahí atrás, porque en general se ponen por ponerlo, y después esa gente o no lo gasta, o no lo termina de usar, o etcétera, etcétera. Bien. Vamos entonces a mirar un poco lo que decía Federico, esto de qué pasa con las facultades, como para ir cerrando el teórico. Estamos ahí con muy buena audiencia, fuimos 60 y somos 58, así que estamos muy bien. Fíjense lo que son las facultades. ¿Qué dicen? Los quiero escuchar, las quiero escuchar a ustedes. Miren los números y díganme qué ven. En esta primera cosita, digo, los quiero y las quiero entusiasmar en el sentido de qué fuerte que es mirar números y tratar de entender la política, ¿no?, que hay detrás. Después uno puede, sobre esto, bueno, miles de cosas puedes hacer, ¿no? ¿Qué podrían decir? Por el planetario. Bueno, eso es interesante, esto es interesante, ¿por qué? Porque no sé si conoces el planetario, digo, el planetario es un piringundín, me llega a escuchar, perdón, me mata, pero no quiero decir un piringundín, sino que es un lugar muy pequeñito, muy zarpado, que tiene la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas, pero que tiene presupuesto propio. Entonces esto es todo un debate súper interesante, porque en realidad vos tenés la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas, que tiene 28 millones, y además tiene el planetario, con estos 2 millones. Pasa lo mismo en el museo, por ahí andaba el museo. A ver, ¿dónde está? Museo de Ciencias Naturales. Tiene 9 millones, pero que además depende de la Facultad de Naturales, que no sé dónde anda. A ver, Naturales debe estar en otra página. No, ahí está está. arriba.
43 millones, fíjense, o sea, naturales tiene 43 millones más 9, o sea, tiene un total de 52. Es la facultad que más tiene entre las dos cosas, ¿sí? Entonces, bueno, nada, digo, está desagregado, pero se puede juntar también. ¿Qué más? Y que tenemos el mismo presupuesto que informática. ¿Y que de quién más? ¿Y quién más? Y psicología. Y de psicología. Exacto. Y acá apelo a los históricos o a las históricas. ¿Qué característica tienen estas tres facultades que acabamos de ver que tenemos el mismo presupuesto? A ver. Federico. Mira, lo de por qué tienen el mismo presupuesto realmente no lo sé. Informática es una carrera relativamente nueva, que se generó ahí a fines de terminando los 90, iniciando los 2000. Eso. Disculpame que te corte, es eso, que se generó a fines, son las tres últimas, es así de sencillo, son las tres últimas facultades que se crearon, informática, trabajo social y psicología, entonces son las que tienen menos, es eso, entonces nada, digo, es mostrar... Claro. Era el único punto que le encontraba en común. Porque después, claro, es que es eso, por eso les digo que es mostrar una pincelada, tienen para leer el material, un poco la síntesis es lo que les planteo acá, digo, el presupuesto es un analizador de las organizaciones, discutir política sustantiva es discutir presupuesto, si no es estar discutiendo prosa, solamente prosa. Si querés gestionar, tenés que manejar presupuesto. Los procesos sustantivos y de apoyo tienen que estar juntos, no es que los expertos en presupuesto después arman, no, hay que armar todo junto. Planificar supone manejar presupuesto, y entonces tenemos que la gestión de recursos financieros es un recurso crítico para quienes queremos gestionar política pública. Hecho este pequeño cierre, vamos a dejar por acá. Tenemos dos cuestiones. Dijimos de hacer un teórico un poquito más corto, y después en estas situacionalidades, yo estoy en mi casa, en mi dormitorio, y en el patio de mi casa está ocurriendo el cumpleaños de mi nieto de 2 años, empezó a llover, entonces me vienen y me hacen caras atrás del coso porque quieren soplar las velitas y yo no estoy. Entonces, en esta mezcla de cosas y qué sé yo, gente, un gusto, logramos... Claro, porque el último teórico nos contaba que estaba... Lleva la computadora. Tal cual, llevo la computadora y participo, ya voy. Chao, Bonicato, chao. Adiós, Chao, gracias, chao. feliz cumpleaños, adiós. Que la pasen linda. Chao. Cortamos la grabación. Ah.